Buenas tardes con todos. Hoy hablaremos sobre la consulta previa en el Perú y Bolivia. En el mundo actual donde vivimos, no es ajeno el conocimiento que existe una previa distribución del rol que desempeña cada país o región del mundo dentro de la economía mundial. Distribución realizada luego de la caída del bloque soviético y con el Convenio de Washington. Siendo así, Latinoamérica no más que un campo de extracción de materias primas para las grandes empresas transnacionales y que luego del proceso de sofisticación regrese a este mismo Latinoamérica como un producto final con una valoración económica sobreexcesiva. Tal parece que el destino de esta parte del continente es inexorable. Sin embargo, los pueblos originarios se resisten a tal fin marcado por otros y luchando para ser dueños de su propio destino. Tal panorama nos hace reflexionar sobre los mecanismos que usan estos pueblos para resistir y sobre todo decidir sobre su futuro. ¿O es si acaso la violencia su primera y única opción? Es imposible separar el estudio del derecho a la consulta previa sin hacer un previo estudio de los pueblos indígenas, debido a que estos son los sujetos de derechos colectivos principales de este derecho, así también de la legislación que los reconoce. Con la invasión española en el siglo XVI a América, se empieza una etapa de exterminio hacia los pueblos asentados en esta parte del continente. Posteriormente, luego de varios siglos, se inicia una etapa de intento de asimilación de estos pueblos al sistema dominante, de una forma altamente paternalista, regulándose a través del Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de 1957. Para luego pasar a una etapa de reconocimiento de los pueblos de los derechos de participación de los pueblos indígenas. Como menciona el profesor Marco Guapo, se pasa de un modelo de persecución y de exterminio a un modelo de asimilación, absorber, hasta tratar de hacer desaparecer la identidad cultural indígena. Y de la asimilación se pasa a un modelo de colaboración, de consulta previa, de participación política como modelo de relación entre el Estado y los pueblos indígenas, siendo este último regulado de forma expresa a través del Convenio 169 de la OIT del año 1989. Es así que este convenio lo regula tanto en su artículo 6 como también se regula en la Ley 29785, Ley de Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, vemos que existe el reglamento de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, mediante Decreto Supremo número 001 del año 2012. En las etapas del proceso de consulta previa en el Perú, la ley regula las etapas que deben realizarse, las cuales se encuentran reguladas en su artículo 8. La primera etapa es la etapa de identificación de la medida a consultar. La entidad promotora analiza la medida, la ley, la ordenanza, plan, programa o proyecto, y si se encuentra que puede afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas, entonces tendrá que hacer un proceso de consulta previa antes de aprobarlo. Identificación de los pueblos indígenas u originarios. En esta etapa se debe verificar y señalar cuáles son los pueblos indígenas originarios que podrían verse afectados sus derechos colectivos si se aprueba la propuesta de medida. En el tercer punto, en el tercer etapa, vemos que es el plan de la consulta. Antes, las reuniones preparatorias son convocadas por las entidades promotoras. A la reunión preparatoria se invita a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas identificados en la segunda etapa y con ellos se elabora el plan de consulta. El plan de consulta es un documento que no describe en detalle cómo se realizará el proceso de consulta previa. La cuarta etapa es la publicidad. Se trata de un acto en el que las entidades promotoras, Estado, entregan a los representantes de los pueblos indígenas u originarios el plan de consulta y la propuesta de medida que se va a consultar. A partir de este año se inicia el plazo de la consulta previa, el cual es de 120 días máximo. La quinta etapa es la información. En la etapa de información, las entidades promotoras tienen que informar a los pueblos indígenas u originarios acerca de la medida que se consultará. El tiempo de duración de esta etapa puede ser de 30 a 60 días. La sexta etapa es la evaluación interna.
En esta etapa, los pueblos originarios revisan la propuesta de medida del Estado y analizan de qué manera pueden afectar sus derechos colectivos. El Estado no interviene en esta etapa, pero sí tiene que brindar apoyo logístico al pueblo para que se reúna. El plazo máximo que tienen los pueblos indígenas para tener su evaluación es de 30 días. El diálogo consiste, que es la última etapa, en una conversación intercultural entre las entidades promotoras y los representantes del pueblo indígena. Esta conversación busca que se pongan de acuerdo sobre los puntos en los que existen opiniones diferentes sobre la propuesta de medida que se están consultando. El diálogo termina con un acta de consulta en la que se encuentran detallados los acuerdos, los desacuerdos, si es que en caso los hubiera, y los actos u ocurrencia del proceso de consulta previa. El plazo para realizar este proceso de diálogo es plazo máximo de 30 días. Y la última etapa, que es la decisión. En esta etapa el Estado toma una decisión con respecto a la medida que se aplicará. El Estado elaborará un informe en el cual será enviado a los representantes del pueblo indígena consultado. Esta decisión debe tomar en cuenta las sugerencias que se han realizado y no debe vulnerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Vemos así que ese es el desarrollo y el procedimiento en el cual la ley regula en el Estado peruano la forma de llevarse a cabo la consulta previa. Entramos ahora a ver un poco del derecho comparado a través del país de Bolivia, o el Estado plurinacional de Bolivia. Tenemos como antecedentes, en primer lugar, que Bolivia ratifica el convenio 169 de la OIT en 1991. En 1994, la reforma constitucional reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de estados y los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, derecho a sus tierras y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. También brinda personalidad jurídica a sus autoridades naturales y las costumbres y procedimientos propios de administración y aplicación de normas propias como solución alternativas de conflictos que siempre que no contravengan la ley. En 1996, la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria establece el procedimiento de saneamiento de tierras comunitarias como de propiedad agraria colectiva, con implicaciones económicas, sociales y culturales, y el uso de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables. La ley forestal establece la exclusividad en el aprovechamiento forestal y en el 2004 la reforma constitucional en el régimen electoral establece que la representación popular se ejerce también a través de sus agrupaciones de pueblos indígenas. En el 2005 la ley de hidrocarburos señala el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas originarios en el desarrollo de actividades hidrocarburíferas. Reconoce un porcentaje del impuesto directo a los hidrocarburos a favor de los pueblos indígenas. En el 2007 se aprueba el Decreto Supremo 29033 que reglamenta la consulta y participación para actividades hidrocarburíferas. Es así que el Decreto Supremo 29033 reglamenta consulta y la participación para actividades hidrocarburíferas. En un primer momento, consulta para licitación, autorización, contratación, convocatoria y aprobación de las medidas, obreros o proyectos, y en un segundo momento, previa a la aprobación de los estudios de evaluación de impacto ambiental. Cada momento del proceso de consulta contemplará las siguientes fases: la coordinación en la información, la organización y planificación de la consulta, la ejecución de la consulta y la concertación. En el 2006 se instala la Asamblea Constituyente, formada por 256 plurinacionales y uninominales, de los cuales 88 fueron mujeres y 62 de los constituyentes se identificaron como indígenas originarios. En el 2007 se eleva a rango de ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. En el 2009 se aprueba en referendo con más del 60% de votos la nueva Constitución Política del Estado, en la que se establece un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Reconoce la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, a sus entidades territoriales, instituciones y normas y procedimientos propios. Se funda en la pluralidad y el pluralismo, en 4 puntos.
El punto A, el político reconoce la democracia representativa y participativa y comunitaria. Se han establecido 7 circunscripciones especiales para pueblos indígenas y la participación directa en las entidades autonómicas, distritos indígenas. Económico, reconoce la economía comunitaria, además de la estatal, privada y social cooperativa. Jurídico, reconoce la jurisdicción indígena originaria campesina y cultural, la diversidad cultural y la interculturalidad como instrumento de cohesión y convivencia armónica. Lingüístico, idioma oficial el castellano y los 36 idiomas de los nuevos pueblos indígenas. Derecho a la consulta previa. En Bolivia, en la Constitución Política del Estado, menciona que a ser consultados mediante procedimientos apropiados, los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el Estado de buena fe y concertada respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. Las críticas respecto al derecho comparado tanto en Bolivia como en el Perú, vemos que en el Perú es una aplicación reduccionista. El convenio 169 se aplica a una gama de amplia de derechos culturales, territoriales, de participación política, etc. Pese a ello, solamente se emiten decretos de poder ejecutivo para regular el ejercicio de la consulta previa en relación a minería, a hidrocarburos, a gas o a recursos naturales en general. Y en esta política de reducir la consulta previa que tiene el Estado, se reduce al ámbito de aplicación. El concepto de afectación directa encuentra una interpretación en los tribunales demasiado reductiva. Espero que les haya servido. Muchas gracias.